hasta el versículo 20. Y dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya que mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios. Eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Dios. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Jesús, a darte, Dios, la gloria, pero también a escucharte, Señor, con nuestro corazón. A escuchar, Señor, lo grandioso que eres, Dios. A escuchar, Dios, tu palabra. A escuchar, Señor, tu bendita palabra y voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. El día de hoy, Señor, tan solo te pedimos, Padre, que tu gloria sea manifiesta, Señor, y que tu misericordia, Señor, cada día podamos disfrutar de ella, Señor. Que tu perdón esté con nosotros siempre, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Bueno, entonces estas tres predicaciones que vamos a dar a continuación, hoy la primera, se llaman aptos para el servicio. ¿Ok? ¿Qué es una persona apta? Una persona apta es una persona que es suficiente, que tiene las aptitudes, ¿ok? Que tiene aptitudes para hacer algo. Entonces, si por ejemplo, a lo mejor a ti te gusta pintar, ¿no? A lo mejor tú tienes aptitudes diferentes que pintar. O por ejemplo, a lo mejor a ti te gusta la mecánica, pero a lo mejor tienes aptitudes. Es decir, Dios te ha dado a ti aptitudes diferentes que la mecánica y cosas así, oficios diferentes. Entonces, a cada uno de nosotros se nos han dado aptitudes. Y entonces, en base a esas aptitudes, es como muchas de las veces nosotros nos manejamos. Y esta es nuestra forma de vida. Entonces, en base a esas aptitudes, muchos de nosotros vivimos, ¿ok? O comemos de ellas, de esas aptitudes. Si alguien es bueno para la mecánica, pues bueno, es un mecánico. Si alguien es bueno para la carpintería, es un carpintero. Si alguien es bueno, y entonces así, ¿no? Nos damos cuenta de esto. Bueno, dentro del trabajo en Dios, tú sabes que el trabajo en Dios es enorme. Hay muchísimo trabajo en Dios. Hay mucho trabajo en el cual tú y yo podemos hacer. Y el trabajo de Dios, siendo enorme,
recuerdas que estamos viendo el tabernáculo. Dice, el trabajo es enorme y el tabernáculo y todo su equipo más o menos pesaban más de 10 toneladas. Pesaba muchísimo el tabernáculo y lo que había que hacer con el tabernáculo era muy extenuante también. Entonces por eso había mucha gente que trabajaba en el tabernáculo, mucha gente que a lo mejor tenía que vivir de ahí del tabernáculo, y hablamos de los levitas. Y el tabernáculo tenía que ser armado, tenía que ser desarmado frecuentemente. El trabajo era muy grande y se necesitaba gente preparada para hacer ese trabajo también. O sea, no solamente se ponían a una persona, sino también hemos visto que se escogían personas. En este caso, los levitas eran aquellos que Dios había dispuesto que estuvieran a cargo en el servicio del tabernáculo. Entonces, estos hombres, los levitas, eran descendientes de la tribu de Leví, ¿ok? Por eso se llaman levitas. Entonces, estos hombres que eran todos de esa tribu y que eran ya grandes, lo hemos visto anteriormente, hace 15 días, hace 2 semanas, vimos que los levitas estaban considerados en una edad de 30 a 50 años y vimos que esa edad es una edad en la cual estamos los hombres en un pleno vigor de nuestras vidas. Entonces, la gente se preparaba, había que armar y desarmar, y Dios había dicho quiénes eran los que iban a participar de ese trabajo. En el servicio que estamos viendo, en el servicio de los levitas, se ilustra una preparación espiritual. Es decir, no solamente era cualquier persona la que va a ir a servir en el tabernáculo, sino que también los levitas debían tener una preparación previa. ¿Cómo es eso? ¿Tenían que ir a la escuela? ¿Tenían que ir a la universidad? No, era algo mucho más sencillo, pero también algo mucho más importante que como una escuela. Era pasar tiempo en la presencia de Dios, era estar en la presencia de Dios. Entonces ellos debían tener una preparación espiritual. Tenían diferentes trabajos y diferentes trabajos demandan diferentes talentos. Entonces, algunos servían aquí, otros desarmaban allá, otros se quedaban de aquel lado, otros se quedaban esperando a que todos terminaran para poder ellos hacer su trabajo. Entonces, diferentes trabajos demandaban diferentes talentos y cada uno era acomodado conforme a lo que Dios había dicho, y cada uno era acomodado en base a sus talentos, en base a sus aptitudes. Entonces dice el versículo 19, ya casi al final, dice: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno, ¿en dónde dice? Versículo 19, a cada uno lo pondrán ¿en dónde? En su oficio y en su cargo. O sea, alguien que era, vamos a poner así, alguien que era carpintero, no podían ponerlo a hacer pasteles o hacer los panes de la proposición, que era más como amasar, más como hacer pan. No podían ponerlo a hacer eso. A alguien, por ejemplo, que a lo mejor le daba miedo la sangre. ¿A quién de ustedes les da miedo la sangre? Bueno, la sangre. Hay 2 o 3 que les da miedo la sangre. Está bien, no hay problema. Entonces, a lo mejor tú no serías enfermero o médico, ¿no? Pero imagínate que hubiera algunos hombres que les diera miedo la sangre, algunos de los levitas. Y entonces ellos no los iban a poner allí a matar los becerros y las vacas y las chivas. No los iban a poner a hacer eso. Porque entonces, pues bueno, se desmayan o no servirían en ese lugar. Pero más bien a lo mejor ellos los iban a poner en otro lugar, ¿no? A hacer otras cosas, a poner la capa, a poner el tabernáculo, a poner las pieles, a poner las telas, a alistar todo, a barrer en otro lugar. Entonces, en base a su cargo, en base a sus oficios, eran acomodados. Eso es importante, vamos a verlo más adelante también. Entonces, diferentes trabajos demandan diferentes talentos. Y cada trabajo conlleva su propia responsabilidad y su propio compromiso especial. Y entendemos también que los lugares de servicio pequeños y menos conocidos también son vitales, y Dios pone a cada uno donde Él quiere y en el momento en que Él quiere. Y de ahí la importancia de saber discernir y saber entender la voz de Dios y el mandato emitido por Dios. ¿Ok? Porque es importante, bueno, yo puedo decir, yo quiero servir, pero ¿en dónde sirvo? Y entonces si no sirvo, entonces pues no sirvo para nada. Podemos decir eso. Pero Dios
pone y Dios escoge en el momento y el lugar y el tiempo preciso que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una preparación previa, una preparación espiritual previa. Y te vas a dar cuenta conforme al estudio. ¿Cómo quiere Dios que sirvamos? ¿De qué manera quiere Dios que hagamos las cosas? Ellos tenían que discernir y entender la voz de Dios. Estoy hablando de Moisés, de Aarón, de sus hijos. Ellos tenían que saber en dónde era bueno cada uno. Ellos tenían que saber qué es lo que Dios quería. Pero ahora ya no hay sumo sacerdote. Ahora cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad y también es nuestro compromiso ir a Dios, tener una preparación previa delante de Dios para saber qué es lo que Él quiere y para poder discernir, entender la voz de Dios sobre nuestras vidas. Algunos ese mandato, algunos ese servicio, algunos eso que Dios dice, algunos lo escuchan, otros no lo escuchan, otros lo oyen, sí, pero a lo mejor no le dan importancia. Ya Dios te ha dicho algo, pero no le damos importancia o no lo hacemos. Otros quieren un llamado, pero aún no están preparados. Otros escuchan el llamado y están preparados, pero no siguen las instrucciones de Dios, sino que más bien quieren hacer su llamado y su trabajo a su propia manera, sin querer seguir las instrucciones de Dios. Entonces, todo esto, a final de cuentas, nos descarta del servicio de Dios. Entonces, como hijos de Dios, una de las inquietudes más grandes que me he dado cuenta, no solamente en nosotros, porque voy a hablar ahora de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino de mucha gente, la cual nos decimos que somos hijos de Dios y que somos cristianos, una de nuestras mayores inquietudes más grande es servirle a Él. ¿Ok? ¿Cómo le voy a servir? ¿De qué manera le voy a servir a Dios? O tal vez nos podemos preguntar, ¿sí sirvo? Mucha gente tal vez se ha acercado a un pastor, a un líder, no solamente aquí, sino en otras iglesias, o tal vez conmigo, y me has preguntado, yo quiero servir, pero ¿en qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Y entonces, en base a esto, y en base a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es evidente que necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos trabajar mucho, podemos decir, ¿qué hace falta? ¿En qué te sirvo? ¿En qué puedo ayudar? Y bueno, hay muchísimas cosas en las cuales podamos ayudar y te puedo decir muchas. Sin embargo, tenemos que ser muy sabios en saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahorita te voy a decir un ejemplo un poquito más específico. Bueno, nuestro servicio es una de las inquietudes más grandes como hijos de Dios. ¿Cómo servirle? ¿Cuándo servirle? ¿En dónde servirle? Y eso se roba nuestra atención muchas veces. Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero ir allá, es que yo quiero esto, yo quiero aquello. Y sin tomar en cuenta lo primero y lo más importante. Yo les dije hace un momento que los levitas tenían una responsabilidad y tenían un compromiso de prepararse espiritualmente antes de servir. O sea, no era nada más ir a servir por servir, sino que era un compromiso para ellos el acercarse a Dios, el disfrutar de Dios y estar con Dios. Eso es lo primero y lo más importante. Vimos hace 15 días que dar a Dios lo mejor es lo mejor que podemos hacer, porque Él nos dio lo mejor. Y ese es el principio, dar a Dios lo mejor porque Él nos dio lo mejor. Ahí empezamos. Ese es como el punto cero, por así decirlo, de aptos para el servicio, de cómo servir a Dios, de cómo ayudar en el servicio de Dios. Aptos para el servicio. ¿Cómo? Bueno, darle a Dios lo mejor. ¿Cuánto de lo que Dios ya te dio, o ya te dijo, cuánto de lo que Dios ya te dijo que hagas, no lo estás haciendo? A lo mejor tú ya has escuchado la voz de Dios algún día, ¿no? Y Dios ya te dijo, yo quiero que tú me sirvas en esto. Yo quiero que tú vayas a aquello. Yo quiero poner en tu corazón este talento, esta aptitud, esta facilidad. Y no hablo acerca de aptitudes del mundo o aptitudes que nos sirven para vivir, ¿no? Así como un carpintero o un maestro o un albañil o saber cocinar. No te hablo de ellas. Esas son muy buenas. ¿Y sirven en el propósito de Dios? Claro que sirven.
Si tú sabes cocinar muy rico, si tú sabes carpintería, hacer trabajos muy padres, si tú sabes albañilería, es algo muy padre, porque bueno, nada más dale, voltea los ojos, voltea la mirada, todo lo que tenemos. ¿Es algo indispensable? Sí. ¿Es algo muy bueno para el servicio de Dios? Es algo grandioso. Pero no debemos olvidarnos de lo primero. Mi hermano, déjame decirte esto, y no es por demeritar a nadie, pero es para ponerte tu corazón, para que tengas conciencia de lo que pasa. Déjame decirte lo siguiente: cualquiera puede hacer un hoyo, ¿cierto o falso? Cualquiera puede hacer un hoyo. Cualquiera, sin demeritar a nadie, cualquiera puede cargar un par de ladrillos, ¿cierto o falso? Aunque tal vez te salgan ampollas o te raspes todas las manos, como algún día nos pasó, ¿verdad? Que se nos quitaron las huellas digitales de tantos ladrillos que agarramos. Cualquiera puede hacer eso, sin demeritar ningún trabajo. Pero no cualquiera puede orar. ¿Sí me explico? Cualquiera puede hacer un hoyo, aunque también a veces hacer un hoyo tiene su chiste. Cualquiera puede hacer un hoyo, pero no cualquiera puede obedecer la voz de Dios. Cualquiera puede cargar 2 ladrillos, pero no cualquiera puede ayunar pidiendo el favor de Dios sobre la vida de sus propias familias. Cualquiera puede hacer un hoyo, pero no cualquiera puede hablar de Dios a la gente que lo necesita. Y ya sabes por dónde voy. Entonces, sí, nuestras aptitudes, lo que Dios ha puesto, de la manera como tú vives, a lo mejor te ganas la vida en base a este oficio, y eso es algo bueno. A lo mejor te ganas la vida, sí, pero muchas veces queremos como llevar ese mismo oficio a Dios, ¿no? Entonces, si yo me la dediqué siendo maestro de niños, profesor, entonces, ¿qué crees que piense que es en donde voy a servir mejor? O tal vez el pastor piensa que es el lugar donde sirves mejor. ¿Dónde crees? Si yo toda la vida me dediqué a ser profesor para niños, ¿dónde crees que me van a poner? Siendo que maestro de niños. Como siempre fue maestro de niños, entonces pues vamos a ponerlo de maestro de niños. Y a veces los maestros de niños ya están hasta acá de tantos niños, ¿no? Así como, no, ya no me pongas ahí. Es que tú sabes mecánica, entonces todos los vamos a ir contigo allí y tú vas a servir de esa manera. Bueno, es un buen principio, pero no siempre es así. No siempre es así. Y entonces el profesor puede servir de una manera diferente en la iglesia. El profesor o el mecánico puede servir de una manera diferente en el lugar en donde Dios lo ha puesto como iglesia. ¿Sabes? No siempre nuestras aptitudes en donde nos dirigimos en el mundo son las mismas en la iglesia. Te repito, cualquiera puede hacer un hoyo. Es un ejemplo que te doy. Cualquiera puede hacer un hoyo, pero no cualquiera puede hablar de la misericordia de Dios. Esa es una preparación espiritual. Y ahora, ¿cuánto de eso? ¿Cuánto de lo que Dios ya te dijo que hagas no lo estás haciendo? Y aún así, muchas veces buscas ser usado por Dios. Muchas veces le has dicho a Dios, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero que uses mi vida. Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida. Señor, yo quiero que me lleves para allá. Y muchos hasta hemos dicho tal vez, Señor, yo quiero que me lleves a los confines de la tierra, Señor. Tú me has dicho, Padre, en tu palabra, dame por herencia a las naciones y yo te las daré, Señor. Yo te pido por herencia a las naciones para que entonces poder ir y hablar de tu misericordia. Yo quiero ir a África para hablar del evangelio. Yo quiero ir a China, Señor, hablar del evangelio. Yo quiero ir, Señor, a otros lugares a hablar del evangelio. Yo quiero ser misionero. Sería muy padre ser misionero. Pero ¿sabes algo? Nada más voltea. O sea, aquí hay demasiada gente la cual no ha escuchado de quién es Dios. No necesitas ni aprender un nuevo idioma. No necesitas ni acostumbrarte a una nueva comida. No necesitas ni siquiera gastar dinero en ir a otro país, por así decirlo. Aquí tenemos bastante a dónde ir, bastante a quién platicarle, bastante a quién decirle que Dios es bueno. Tal vez, muchas veces digamos, es que ¿cómo ir para allá? ¿O cómo ir aquí a este lado? ¿O cómo hacer las cosas así? Es que muchas veces
Dios ya nos ha dicho lo que quiere que hagamos, pero no lo hemos hecho. Y todavía decimos, Señor, úsame, Padre, úsame, Señor. Y entonces Dios dice, pues órale, pues órale. Y tú, úsame, Señor, pues órale. Úsame, Señor, que me uses. ¿Por qué no me oyes? Pues, ¿por qué no me oyes tú? Ve. Ay, Señor, tú no me escuchas. Yo creo que no tienes tiempo para mí. Mejor me voy para otro lado. Señor, úsame en la iglesia en la cual estoy. Señor, es que en la iglesia en la que estoy, nomás no me hacen caso. Yo les digo al pastor que aquí estoy a su servicio, que aquí estoy y en lo que pueda ayudar. Señor, que me hagan caso, Dios. Y entonces Dios dice, ya desde hace mucho tiempo te dije que hicieras y no lo has hecho. Si no puedes hacer el 1, ¿cómo vas a hacer el 2? Si no puedes cumplir con lo pequeñito, ¿cómo puedes cumplir con lo más grande? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas veces anhelamos ir más para allá. Anhelamos llegar más allá. Pero ni siquiera hemos dado el paso aquí donde estamos. Muchas veces queremos el 10, pero ni siquiera hemos llegado al 1. Muchas veces queremos ser usados grandiosamente por Él, pero no hemos ni siquiera rendido nuestra vida y nuestro corazón y nuestro parecer a Dios. Mira, te voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Búscalo en tu Biblia. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y alguna vez Dios tal vez te ha dicho, yo quiero que me sirvas aquí. Yo quiero que hables a tu vecino. Yo quiero que vayas al rancho fulano de tal. Y tú dices, ay no, Señor, yo creo que no. Eso no es para mí. Yo te pedí por herencia a las naciones. Yo estoy orando por África. ¿De verdad? Si no aguantas ni no comer una torta en la mañana, imagínate allá donde está feo el asunto. Si al día de hoy le tenemos miedo a una gripita, le tenemos miedo al coronavirus, imagínate allá donde hay fiebre amarilla, donde hay malaria, donde hay ébola, donde hay chikungunya, donde hay coronavirus y donde hay miles de enfermedades peor, cólera. Imagínate. Si a veces no quieres comer una tortilla que ya tiene 2 días en el refrigerador, imagínate ir allá a comer tal vez cosas que ni siquiera te imaginas que comen. ¿De verdad? ¿Quieres ir para allá? Órale, seguimos orando. Y entonces, como un pastor dijo, ¿te quieres ir para allá, hermano? Sí, vamos a orar para que Dios te lleve. Ya, órale. Estás estorbando aquí. Pero no es así. Yo creo que tenemos demasiado que hacer aquí. Y no es ninguna casualidad que estemos aquí en este lugar. Y no es ninguna casualidad que se abran puertas aquí, y se abran puertas allá, y se abran puertas de aquel lado. ¿Sabes? Yo no quiero ir a China, yo quiero ir a Lucero de Ramales. Si alguien conoce a alguien en Lucero de Ramales, écheme la mano, vamos a empezar algo en Lucero de Ramales. Si alguien conoce a alguien aquí en La Chiripa, donde podamos empezar un estudio, ayúdenme, échenme la mano. ¿Dónde podemos empezar un estudio? Aquí atrás en La Cotorra. Queremos ayudar, queremos servir, queremos ir. Queremos ir allá a Los Pilares y más para allá, a La Veta. ¿Por qué no? ¿Para qué vas tan lejos? Luego muchos misioneros también dicen, es que estoy bien lejos de mi familia. Es que tengo muchísimas carencias. Es que ayúdenme. Está bien, Dios ha puesto eso en sus vidas. Pero aquí hay demasiado trabajo por hacer. Y no te hablo acerca de poner ladrillos. Te hablo acerca de ir a edificar la iglesia.
no de construir el templo. Necesitamos mucho y necesitamos muchas manos. Ahora, fíjate lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 16. Allí en Romanos es bien directo. Y Romanos no se anda con rodeos en lo que somos tú y yo. Romanos no es para aquellos que no conocen a Dios. Romanos está hecho para aquellos que ya conocen a Dios. Y entonces Pablo le dice a los romanos, a ver ustedes, o sea, profesando ser sabios se han hecho necios. Dios quiere un servicio conforme a las instrucciones de Dios, no conforme a ustedes se les acomode. Ay, Señor, mándame a fundar una iglesia en Cancún. Ya hay iglesia, hay como 3 de Calvary Chapel. Bueno, Playa del Carmen, también ya hay. Guayabitos, bueno, Guayabitos no, pero arribita ya hay en Sayulita. Mándame a Manzanillo, ya hay también iglesia. Mándame a Acapulco, ya hay iglesia. Pues ya no le busques. ¿Para qué quieres ir allá? Vente. Bueno, Josué capítulo 1, versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, dice ahí, ¿que qué? Que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, esa declaración está gruesa, mi hermano. Cualquiera que no atendiere a tu mandamiento, cualquiera que fuera rebelde a lo que tú has dicho, Dios, que muera. Híjole, ¿cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes para con Dios? ¿Cuántas veces hemos faltado a su mandamiento? Y aquí estamos. No hemos muerto. Aquí estamos. Todavía podemos contar de que Dios está con nosotros. Y que estamos nosotros viviendo también. Podemos sentir el aire. Ahora busca 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Muchas veces andamos diciendo, pero es que yo no tengo, Señor, la educación. Es que yo no tengo la palabra, Señor. Es que yo no sé tantos versículos como el pastor sabe. Es que yo no sé como ese hermano que sabe andar para allá y para acá, Dios. Es que yo no sé. Bueno, fíjate lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 25. 1 Corintios 1, 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué fue lo que escogió Dios? De lo más bonito, de lo más precioso, de lo más inteligente, de todos aquellos que fueron a la universidad. ¿De quién escogió Jesús a sus discípulos? ¿De la Universidad de Gamaliel, perdón? No. Jesús escogió a un pescador que le iba a traicionar. Jesús escogió a un recaudador de impuestos llamado Mateo, que lo llamaban traicionero por su familia, su patria. Jesús escogió a pescadores mal hablados, si tú quieres. Porque luego dicen Hechos, ¿quiénes son estos que son del vulgo y ahora hablan cosas maravillosas? Decían, que no andaban con Jesús. Y entonces, ahí mismo en Corintios, bueno, pastor, entonces ¿de qué voy a hablar? Porque yo me siento insuficiente, porque yo me siento que como mocho, como que no sé hablar mucho de lo que Dios quiere. Bueno, fíjate lo que dice allí, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A esa preparación espiritual nos referimos. ¿De qué puedo hablar? De Jesús.
de Jesús y Él crucificado, de Jesús y que resucitó. Es lo único que tenemos que saber y es lo único que tenemos que entender para decirle a la gente: Dios nos ama, Dios está contigo, Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó por ti y por mí. Es todo lo que tienes que saber. 2 versículos. Él murió por todos y Él resucitó. Es lo único, nada más. Es que no me aprendo los versículos, apréndete uno nada más. El que también murió y resucitó por nosotros. Puedes escoger el que tú quieras. Pero cuando hablamos acerca del servicio a Dios, fíjate bien, antes de entrar en esto que te voy a decir, cuando hablamos del servicio a Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el servicio a Dios, muchísimas veces, cuando servimos, nos hace pensar que estamos ya bien con Dios. Muchas veces, mucha gente ha tratado de servir a Dios solamente para callar su conciencia, para no sentirse tan pecadores, para no sentirse tan malos. Pero no han arreglado nada en su vida. No han arreglado su situación. No han arreglado esa pecaminosidad que tienen en su vida. No han arreglado nada. Y hemos estado hablando en el libro de Números, acerca de un orden. Acerca de que Dios es un Dios de orden y Dios quiere ordenar tu vida y Dios quiere ordenar la mía y quiere que tú y yo vayamos caminando bien en el orden de Dios, en las instrucciones que Él tiene para nosotros. El servir a Dios no significa amar a Dios, pero nosotros servimos a Dios porque lo amamos. Mucha gente de verdad sirve en las iglesias, y no te digo nada más porque me lo estoy inventando. Mucha gente sirve en las iglesias sin tener un cambio en su vida. Y muchos sirven sin ni siquiera tener a Jesús en su corazón. Había una iglesia, o hay una iglesia que conozco, muy cercana, en la cual tenían un ministerio de niños grande, muy grande. Eran como unos, no son, más bien, son como unos 200 niños, más o menos, a los cuales hay que darles clase. Si aquí con 30 ya de repente como que no sabemos qué hacer, imagínate 200 niños. Hay una iglesia en León muy grande también, que tiene como 3,000 personas. Y esa iglesia, más o menos todos los domingos van como 500 niños. O sea, híjole, es un titipuchal de chamacos. Y en una de esas iglesias un día me encontré con un maestro que daba clases a los niños, como le dan a los tuyos. Un maestro que le daba clases a los niños y estábamos platicando, mira que no sé qué, que Dios y que sí. Y de repente dice, sí, pues yo ni creo en Dios. ¿Qué? ¿Cómo que no crees? Sí, pues yo vengo aquí porque mis hijas vienen y porque yo fui maestro y me dijeron, tú eres maestro, pues te voy a poner de maestro. Y pues bueno, pues quiero ayudar porque sé que es algo bueno, pero entonces no has nacido de nuevo, no te has bautizado, no has hecho una decisión por Dios, no. Y entonces, ¿qué haces aquí? Pues me siento a gusto. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le estaban enseñando a esos chamacos? Y bueno, Dios puede usar hasta lo más vil, y ese es algo vil de lo vil de lo vil, pero Dios puede usar eso para que los hijos puedan aprender. Aquí una de las cosas que nos preocupamos es que los maestros y nosotros sepamos quién es Dios y tengamos una relación. Pero imagínate algo así, que un día tú te des cuenta de que tu hijo está siendo enseñado por alguien que no cree en Dios. Qué triste, ¿no? Imagínate, y solamente fue por servir. Es que aquí me siento bien, sirviendo aquí me siento bien. ¿Y sabes por qué? Porque calla en su conciencia. Ya no me siento tan pecador, ya no me siento tan mal. Una vez, ya hace mucho tiempo, años, si uno de ustedes recuerda, pusimos aquí en la carpa, pusimos alumbrado, los ventiladores, la luz, todo eso. Contraté a un eléctrico en aquel entonces para que me pusiera todo eso así muy bonito y todo, que lo dejó muy bonito y ya, pues bueno, ya no está, pero ese hombre me dijo, sí, yo quiero trabajar. Yo le dije, va a ser una iglesia cristiana y sí, no importa, yo le entro a todo. Órale pues. Y dice, sirve que hago méritos. Sirve que me siento mejor. Yo dije,
es que no es así. No es así como te vas a sentir mejor. O sea, a lo mejor te sientes que no eres tan pecador porque estás en una iglesia sirviendo, pero ese no es el rollo. Entonces, fíjate bien, cuando tú y yo queremos servir, tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Bueno, regrésate a Números. Versículo 4 al versículo 15. Y entonces del versículo 4 al versículo 15 nos habla acerca de lo que se tenía que hacer. ¿Ok? Vamos a dividir estas 3 estudios o 3 predicaciones aptos para el servicio en 3 partes. Hoy es la parte número 1. Entonces, fíjate bien. El versículo 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ese es el final, ¿ok? Previo a esto vimos que se tenía que, el arca del pacto, por ejemplo, se tenía que poner sobre un lugar, se tenía que cubrir con escarlata, con un paño azul, la mesa de los panes de la proposición, todo como que lo cubrían, ¿ok? Con paños, piel de tejones. Y entonces cuando los sacerdotes, Aarón y sus hijos, terminaban de desarmar, digamos, esos muebles y los ponían. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra parihuelas? ¿Alguien sabe qué significa la palabra parihuelas? ¿No? ¿Nadie? Yo tampoco sabía. Esas son parihuelas. Las que tenemos atrás. Nosotros le llamamos tarimas. Esas son parihuelas. Entonces decía, van a desarmar, van a poner la mesa de los panes, el candelero encima, con todos sus utensilios, los van a cubrir con un paño azul, los van a poner pieles de tejones, van a preparar Aarón y sus hijos, nada más. Los van a preparar y los van a poner encima de parihuelas. Claro, no eran como estas, eran de diferente fabricación, eran diferentes, pero algo así como una tarima, pues, donde después se la echaban encima y los hijos de Coat se la llevaban cargando así al lomo pelón. Se la llevaban cargando por todo el desierto hasta donde otra vez empezaban a armar el tabernáculo. Entonces, los hijos de Coat, de la tribu de Coat, ellos no podían tocar nada de los utensilios sagrados. Todo lo tenían que hacer Aarón y los sacerdotes, sus hijos. Eleazar, por ejemplo. Ellos lo hacían todo. Ellos empaquetaban y lo ponían arriba de unas tarimas, para que después los hijos de Coat llegaran y se los subieran, los cargaran y los transportaran. Pero ellos no tocaban nada. Ellos no metían mano de nada. Porque entonces, si metían mano, ¿qué les pasaba? Dice ahí. Morían. Bueno, entonces dice el versículo 5. Dice, estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo. Primero, fíjate bien. El servicio de los hijos de Coat, vamos a estudiarlo. El servicio de los hijos de Coat fue dicho y fue escogido por Dios y no por Moisés y no por Aarón, ¿ok? Fue algo que Dios les dijo, es decir, no fue por un hombre, sino fue algo que Dios les dijo que hicieran. Dios lo escogió. Dios les dijo, a ver, todos ustedes levitas, hijos de Coat, ustedes se van a encargar de hacer esto. No es así como que, a ver, tú Moisés, escógelos y ponlos donde tú quieras. Los que te caigan mejor, que no carguen. Y los que te caigan más peor, pues ellos ponlos a cargar, ¿no? No pasó eso, no fue eso de esa manera. Sino que más bien Dios dijo, estos van a estar apartados para que hagan esto. Esa es la primera cosa, ahorita te voy a explicar. La segunda cosa es que los levitas, hijos de Coat, no desarmaban nada del lugar santísimo, sino solamente lo cargaban. Cargaban lo que les tocaba cargar, nada más, no desarmaban. Y 3, dice el versículo 17 al versículo 20, dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. No tenían que tocar las cosas santas.
Solamente con verlas, meterse y ver cómo lo desarmaban, podían llegar a morir. Entonces Aarón y los sacerdotes tenían que cuidarlos de que no murieran estos. Y entonces decían, no, ahorita todavía no puedes entrar, entra hasta el ratito. Entonces no podían tocar nada para no morir. Bueno, ¿cómo se llama el estudio? Aptos para servir, parte 1. Ok, primero, a Coat le tocó lo sagrado. Ok, me voy a adelantar un poquito, pero pues para que lo entiendas. A Coat, bueno, los hijos de Leví fueron 3. Leví ya no vivía, pero los hijos de Leví fueron 3. Y los coatitas y los de Merari y los de Gersón, los gersonitas, fueron las 3 tribus que salieron de Leví. Entonces a los de Coat, a los coatitas, les tocó transportar y les tocó llevar lo sagrado, ¿ok? Apunta todo eso. Les tocó llevar lo sagrado. ¿Qué era lo sagrado? La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y el arca del pacto, el arca del testimonio. A los hijos de Gersón les tocó llevar lo externo. ¿Qué era lo externo? Lo externo eran todas las cortinas con sus bases, con las bases de plata. Les tocó llevar todo lo externo. Y también, falta el 3, a los hijos de Merari les tocó llevar lo pesado del tabernáculo. ¿Qué era lo pesado del tabernáculo? Unos tablones grandototes que estaban recubiertos de oro por dentro y por fuera, por todos lados, y estaban pesados. Entonces, recapitulando, a Coat, a los hijos de Coat, les tocó llevar lo sagrado. A los hijos de Gersón les tocó llevar lo externo. Y a los hijos de Merari les tocó llevar lo pesado. ¿Ok? Bueno, 3 cosas: lo sagrado, lo externo y lo pesado. Esas son las 3 estudios que vamos a llevar. Hoy nos toca lo sagrado, después lo externo y después lo sagrado. Pero, ¿por qué hablo? Perdón, lo pesado. ¿Por qué hablo de esto? Mira, vamos a Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a ver una historia pequeñita de lo que pasó con los primeros discípulos. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. ¿Lo tienes? Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, fíjate bien, 1, de buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, y 3, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ok? 3 cosas. Había mucha gente, los discípulos no podían estar sirviendo a las mesas, ellos tenían que estar predicando, tenían que estar orando, tenían que estar en otras cosas. Entonces dijeron: no es justo que estemos sirviendo a las mesas, vamos a escoger a 7 hombres que nos ayuden a servir. Fíjate bien, vamos a escoger 7 hombres que nos ayuden a servir. Y entonces, a ver, ¿cómo queremos esos hombres? Grandotes, fuertotes, guapos. ¿Cómo queremos esos hombres? ¿Casados? ¿Solteros? ¿Cómo los queremos? Y entonces el Espíritu Santo les llevó a buscar 3 requisitos. El primero es de testimonio. El segundo es llenos del Espíritu. Y el tercero es sabiduría. Acá a Coat le tocó lo sagrado. A Gersón le iba a tocar lo externo. Y a Merari le iba a tocar lo pesado. ¿Ok? Lo sagrado es llenos del Espíritu Santo. Lo externo es el testimonio. Y lo pesado es la sabiduría. Después vas a ver por qué les puse por qué lo relacioné así.
Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces, para empezar, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de testimonio y hablamos de sabiduría. ¿Cómo es que para un trabajo tan sencillo como servir a las mesas, Dios exigía tanto? ¿Alguna vez te has pensado eso? ¿Cómo es que Dios, o sea, cómo no pudo poner a cualquiera, pues? ¿Cualquiera puede servir a la mesa? ¿Cualquiera puede hacer un hoyo? ¿Cualquiera puede servir a la mesa? ¿Por qué era necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué era necesario que estuvieran llenos de sabiduría? ¿Y por qué era necesario que tuvieran buen testimonio? ¿Por qué para servir a una mesa tengo que tener buen testimonio? ¿Por qué para limpiar una silla debo tener buen testimonio? Bueno, no lo escogí yo, lo escogió Dios. Es lo que Él dice. Ahora, tal vez alguien pueda decir, ¿cómo es que para un trabajo tan sencillo Dios exigía tanto? Y yo te pregunto, ¿tanto? ¿De verdad es tanto? ¿Eso es mucho para ti? ¿Por qué se nos hace tanto si esto es lo que debe ser en nosotros todos los días? O sea, esto tienes que ser una forma de vida. Esto tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que tener buen testimonio, tenemos que tener una relación con Dios y tenemos de buscar sabiduría en la palabra de Dios. Pero ¿por qué para muchos es tan difícil? Si hablamos de lo más sagrado, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo, esta solo se obtiene por medio de pasar tiempo con Dios. La llenura del Espíritu Santo solamente la vas a obtener así, pasando tiempo con Dios, en oración, en búsqueda de su voluntad, leyendo la palabra de Dios. Y hablamos de tener nuestra relación con Dios individualmente, constantemente, diariamente. No podemos resolver todo en 2 horas el domingo, mi hermano. Se trata de mantenimiento a nuestras vidas y a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Se trata de eso. Mira, cuando nos reunimos y empezamos a adorar, a cantar o a orar, no vas a resolver todo aquí. Aquí venimos a entregarle a Dios, a darle a Dios, a agradecerle a Dios de lo que Dios nos ha dado y cómo Dios nos ha bendecido y guiado también. Si cuando tú vienes y entonces quieres resolver toda tu vida aquí, un domingo en la mañana, entonces eso lo único que nos da a entender es que no tienes ninguna relación entre semana con Dios. Y todo lo quieres resolver aquí, de un solo tajo, en un solo momento. ¿Eso es posible? No, no es posible. Dios hace milagros, pero quiere que tú te hinques, que tú te pongas en tus rodillas en tu casa. Entonces, la relación con Dios es constante, la relación con Dios es un mantenimiento, la relación con Dios es todos los días, individualmente. ¿Cómo es que un hombre para servir a una mesa, para servir un vaso con agua, para servir un taco de frijoles con chile, por qué debe tener buen testimonio? Porque entonces pasa lo que pasa con un maestro que estaba en una iglesia cristiana, que ya había dado quién sabe cuántas clases a los chamacos y ni siquiera creía en Dios. O sea, es algo así como que, ¿cómo es posible, no? Y muchos de nosotros nos rasgaríamos las vestiduras. ¿Cómo es posible que lo pusieron? Yo nunca lo hubiera puesto, yo nunca me hubiera atrevido, yo nunca, si yo hubiera sabido. ¿Sabes? Nadie sabía. Hasta después él dijo. Porque nadie le preguntó, porque nadie lo confrontó, porque todos dieron por hecho de que era cristiano, porque un día se animó a ir a la iglesia y entonces lo vieron sentado allí, solamente iba a acompañar a sus hijas, porque sus hijas querían ir a la iglesia, y entonces lo vieron sentado ahí, tú, y ¿para qué eres bueno? No, pues yo siempre he sido maestro, pues vente, y lo pusieron sin preguntarle, sin decirle, sin confrontarlo. Y es una de las cosas que se nos ha olvidado también en la iglesia. No a todos les gusta que los confronten. No te gusta que te confronten. A mí no me gusta que me confronten, pero es necesario. No te gusta que te digan que eres pecador. No te gusta que te digan que la estás regando. No te gusta que te digan, o no nos gusta que nos digan nuestras verdades y nuestros errores. O si nos gusta, si nos agrada. O sea, compramos todos los días 1 kilo de reclamos por sus errores. No, tratamos de evitarlo. No nos gusta, pero es la verdad.
Y tenemos que entender que tú y yo tenemos que ser confrontados por la palabra y tenemos que ser confrontados por las personas también. Entonces, si un día, por ejemplo, tú dices, yo quiero servir, entonces yo te digo, bueno, en primer lugar, ¿eres cristiano? Ok, ¿cómo va tu relación con Dios? Y yo te voy a decir otra cosa también. Porque da la casualidad que muchos están sirviendo en las iglesias así, sin siquiera conocer quién es Dios. Y eso es triste. Entonces, es algo individual, es algo diario, mi relación con Dios, pero no lo vas a resolver en 2 horas. Se trata de mantenimiento. Cuando citamos, hablamos de lo sagrado. Los de Coat tenían que mover lo sagrado. Hablamos de oración, hablamos de búsqueda de la voluntad de Dios. Hablamos de estar en el mismo canal que Dios. Y si no, estos cuates se iban a morir. O sea, tan solo por tocar se podían morir. Tan solo por ver, dice aquí en Números, podían llegar a morir. ¿Por qué? ¿Por qué una persona, por qué un hombre común y corriente podía llegar a morir tan solo con ver lo que estaban cargando allí? Porque la santidad de Dios es implacable, la santidad de Dios es santidad y la santidad de Dios consume la maldad. No hay ninguna maldad que pueda presentarse delante de Dios. Por eso es sumamente necesario que tú y yo pidamos perdón. Y entonces al pedir perdón limpiamos nuestras vidas, la sangre de Jesús viene a nuestro corazón, viene y limpia, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, y entonces su sangre nos limpia de todo pecado y nos perdona, para entonces poder ir a presentarnos delante de Dios. Pero imagínate si un levita un día se le ocurría, pecaba y no presentaba sacrificios por su pecado, y un día se le ocurría agarrar, ir a ver, ya chafió. Tenían que estar bien al tiro los levitas, y más ellos, los de lo sagrado, los de Coat, porque entonces si algún día, por alguna circunstancia, se les pasaba y echaban un vistazo, o de repente tocaban algo que no debían de haber tocado, morían al instante. Eso es lo que pasa a nosotros como cuando tenemos pecado en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte. La santidad de Dios siempre nos va a exigir santidad a nosotros. Y entonces cuando hablamos de servir también tenemos que exigir santidad. Y te quiero recordar algo. Santidad no significa el que seas intachable moralmente hablando. Es que ese nunca ha hecho nada. Es que ese nunca la ha regado. No significa eso, porque también nos autodescartamos cuando decimos, quiero servir, pero soy un vil pecador. Bueno, ¿qué crees? Jesús sirvió y le dijo a muchos viles pecadores que sirvieran también. El asunto de la santidad no tiene que ver con no fallar. El asunto de la santidad tiene que ver con qué tan cerquita estás de Dios para no fallar, para sentir su presencia, para depender de Él. Una vez un hombre, un pastor, en una conferencia de pastores, nos dijo, dice, si algún día tú quieres poner a alguien a servir, nos dijo a los pastores, si quieres poner a alguien a servir, y entonces te interesa tal vez como que sea un pastor o que sea un líder en tu iglesia, dice, pruébalo. Y la forma de probarlo es en quién depende o de quién depende. Si un día viene y dice, es que pastor, tengo este problema, dile, mándalo con Dios. Ve con Dios. Y ve a orar, preséntale tu problema a Dios, no a mí. Ay, pastor, qué gacho. No, es que si tú no estás acostumbrado a ir a depender de Dios, si no estás acostumbrado a ir a los pies de la cruz, si no estás acostumbrado a depender de Dios, ¿qué crees? Yo ni siquiera puedo sostenerme a mí mismo, te voy a sostener a ti. Un servidor tiene que depender de Dios. Alguien que busca estar en la iglesia, alguien que busca enseñar, que busca hacer, tiene que depender de Dios. Y no importa si es haciendo hoyos, pegando ladrillos, llevando aquí, amarrando allá. Una persona que quiere servir a Dios tiene que depender de Dios. Porque si no sabes a quién estás sirviendo, entonces no sirve para nada. Ese maestro que no sabía quién era Jesús, no estaba ni siquiera sabiendo a quién servía. Él servía a los hombres que lo pusieron, pero él no se enteraba de Colosenses 3:23. Lo que hagáis para los hombres, hazlo como para Dios, no para los hombres. Entonces, tenemos que entender eso.
hablamos de oración, hablamos de búsqueda de la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué voy a buscar servir a alguien quien no conozco? Mucha gente puede hacerlo. ¿Cómo voy a servir a alguien que no conozco? Si tú algún día sirves a alguien que no conoces, por ejemplo, tienes un taller y en ese taller viene alguien y dice, compónganme esto. No lo conoces, pero le sirves y se lo arreglas. ¿Qué es lo que pasa? Vete lo más pronto que pueda, ¿no? O sea, te lo arreglo lo más pronto y tú nomás págame. Si yo sirvo a alguien que no conozco, entonces mi servicio está condicionado y mi servicio está sujeto, está cautivo mi servicio, porque entonces nada más voy a servir a mi conveniencia. Si tú no lo conoces, entonces no vas más allá. Si tú no lo conoces, él te dice, póngame este tornillo, y tú le dices, aquí está el tornillo. Si él te dice, póngame esta piedra aquí, tú dices, aquí está la piedra. No va más allá. Pero alguien que conoce a Dios, entonces Dios le dice, apriétame este tornillo. Sí, Señor, te aprieto este y aprieto estos más. Mueve esa piedra. Sí, Señor, voy a mover esa piedra y voy a mover todo ese montón de cosas que están allá también. También lo voy a mover si tú quieres. ¿Sí me explico? Es caminar una milla más, porque sabes a quién lo haces. Pero si no sabes, si no conoces, entonces está condicionado, está sujeto a sentirnos bien. Mira, Coat, o la familia de Coat, o la tribu de Coat, no hizo lo que quiso, sino que esperó la voluntad de Dios, cargó los muebles. Ellos pudieron haber dicho, yo quiero cargar otra cosa, yo quiero ir para otro lado, pero no, ellos dijeron, vamos a esperar lo que Dios diga, o se van a atender a lo que Dios diga. Y entonces, cuando, por ejemplo, el día de hoy, yo me voy a quitar de pastor, ¿sí? Yo no soy ahorita el pastor, vamos a suponer, porque voy a hablar como si si me hubieran invitado a otra iglesia. Y tú sabes que, bueno, si alguna vez has estado en otra iglesia, sabes que cuando hay invitados, el invitado sí puede hablar de todo lo que quiere, que al cabo pues es la última vez que lo invitan, ¿no? Y ya, si no lo invitan, pues ya ni modo, ya dije lo que tenía que decir. Bueno, el día de hoy no soy el pastor por unos minutos. Y entonces te voy a hablar como si no fuera, como si yo no fuera el pastor de aquí. Cuando el pastor, por ejemplo, está ahí sentado, yo no soy, a mí me invitaron. Cuando el pastor, por ejemplo, te diga a ti, mi hermano, que busca servidores, él busca a alguien que tenga una relación con Dios, a alguien que busque la voluntad de Dios, no la voluntad del pastor. Eso es lo que tu pastor busca. Y para eso es necesario la oración, para llenarte del Espíritu Santo. Y debes ir a la fuente. Tú eres una vasija de honra y ve y llena esa vasija de honra y de misericordia, para que entonces tú, si vas a dar clase, si vas a hacer aquí, si vas a hacer un hoyo, lo hagas con la llenura del Espíritu Santo en tu vida, para que lo hagas con un corazón agradecido. Lo que el pastor, este pastor que está aquí sentado de esta iglesia, busca en ti es relación. Buscar la voluntad de Dios es oración a Dios. A veces los pastores somos tontos. Los pastores somos distraídos. De verdad, no son flores, pero es la verdad. Somos tontos, somos distraídos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a orar. En Romanos capítulo 9, versículo 20, Romanos 9, 20, habla de que tú y yo somos vasijas de misericordia. Fíjate, Romanos 9, 20. Te lo voy a leer. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tú y yo somos vasos de esa misericordia, vasos de honra. Entonces, ¿de qué tiene que estar lleno ese vaso? ¿De películas? No.
¿De qué tiene que estar lleno ese vaso? De Dios, de lo más sagrado. A los de la tribu de Coat le tocó llevar lo más sagrado. Y empezamos por allí. Tú y yo, para poder servir, debemos empezar por lo más sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado? Nuestra relación con Dios. Eso es lo más sagrado. Te repito, los pastores somos tontos, somos distraídos. Necesitamos de alguien que nos ayude a orar. Y un día alguien, tu pastor, a lo mejor llegaste y le dijiste a tu pastor, yo quiero servir. Y tu pastor te dijo, ayúdame a orar. Y tú, O tal vez dijiste, pastor, yo quiero que me ayude a esto. Yo quiero servir en aquello. Y tu pastor te dijo, ayúdame a ayunar. No, yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero ir a otro lugar. Recuerda que los de Coat no se mandaron solos. Los de Coat buscaron y siguieron la voluntad de Dios. Busca Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Siempre necesitamos a alguien que nos ayude a orar. Porque déjame decirte algo. A veces como pastores nos olvidamos de orar de nosotros mismos o por nosotros mismos. Porque hay tantas cosas que orar. Porque hay tantas cosas que hacer y a dónde ir. Que a veces nos olvida orar por nosotros mismos, de verdad. No es así como que premeditado. De repente llega la noche y caray, hoy no oré por mí. Ya fui, vine, bajé, subí y todo, pero hoy no me puse en las manos de Dios. Es una realidad. Si te pasa a ti, también nos pasa a nosotros. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, Coat, o los de la tribu de Coat, no se mandaron solos. Y ellos tenían que tener una relación con Dios. Sabían que lo que estaban cargando era lo más sagrado. Entonces, ¿qué fue lo único que hicieron los de la tribu de Coat? Aarón y sus hijos empaquetaron todo, lo pusieron todos en tarimas, en parihuelas, por cierto. Lo pusieron todos encima, así todo bonito. ¿Y qué fue lo único que hizo los de la tribu de Coat? ¿Te acuerdas qué dice el versículo? Lo cargaron. Eso fue todo lo que hicieron. Ellos no empaquetaron, ellos no limpiaban eso, ellos no se preocupaban por eso, ellos no veían qué había dentro, ellos solamente agarraron las tarimas y con el montacargas la subieron al lomo y se la llevaron cargando en el lomo. Fue lo único que hicieron, cargar. Entonces dice Gálatas, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien de aquí? Cuando el pastor te dice, le dices, yo quiero servir. Bueno, ayúdame a orar. Ayúdame a orar por los matrimonios. Ayúdame a orar por los jóvenes. Te espero el viernes a las 8 para orar. ¿Ya oraste? Tristemente, mi hermano, el viernes pasado solamente hubieron 3 personas para oración. Te invito a que estés en la oración. Viernes a las 8. Estés donde estés. Busca estar en oración con Dios. Estamos orando por nuestra iglesia. Estamos orando por nosotros mismos. Estamos orando por tu matrimonio, por tus hijos. Estamos orando por ti, hombre, por ti, mujer. Échanos la mano. Vamos a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Las cargas son pesadas. Las cargas son difíciles. Pero entre todos es mucho más fácil. Entonces, una de las primeras cosas como pastor te digo es, ayúdame a orar. Ayúdame a buscar la dirección de Dios. Porque yo ya me regresé aquí al puesto. Porque una de las cosas que busco no es nada más inventarme a ver en qué te pongo a hacer las cosas. A ver en qué sirves. No es inventarme, o sea, porque hay mucho. Pero no es inventarme a ver qué haces.
O sea, no estamos así para pasar el rato. No estamos para ver en dónde encajo o a ver qué hago. No es así el asunto. El asunto es en donde Dios dice que estés. En donde Dios dice que debes de estar. Coat solamente cargó. Y te pregunto, ¿qué pasaría si un servidor, por ejemplo, en vez de traer cargas, está sirviendo a la iglesia, si un servidor, en vez de traer cargas al pastor, ayudaras a cargar esas cargas? Oración, ayuno. ¿Qué pasaría si en vez de generar problemas, tú como servidor, ayudaras a resolver los problemas? Pastor, es que yo quiero que venga a mi casa. ¿Por qué? Pues ya me estoy agarrando con mi vieja. ¿Qué pasaría si en vez de llamarle al pastor para que venga y resuelva tu vida marital, qué pasaría si en vez de eso dirías, yo quiero ir porque me dijeron que el hermano fulano está mal? Y el pastor te dice, no, espérame, no te preocupes, yo voy, estoy bien, estamos bien, yo voy y les voy a hablar de la palabra y de Cristo y de quién es Dios. ¿Sabes? A un hermano pastor, un matrimonio se acercó con él y le pidió consejería matrimonial, pero al final de cuentas lo terminó chutando. Le dijeron, es que eres muy joven. La consejería matrimonial no tiene que ver con si eres joven o eres viejo. La consejería matrimonial tiene que ver con si haces la voluntad de Dios o no la haces. Y esto está allí para todos. Seas viejo, seas joven, tengas un año de casado o tengas 30 años de casado, el mensaje en la Biblia es el mismo. Sí, la experiencia ayuda, pero vamos a esto. Vamos a buscar qué es lo que Dios quiere. ¿Qué pasaría si en vez de traer problemas, ayudas a resolver los problemas? ¿Qué pasaría si en vez de decir, ahí hay un papel tirado, lo recoges? ¿Qué pasaría si decir, ay, pastor, iba pasando y miren, pisé la mermelada de los perros, ¿para qué traía perros? ¿Qué pasaría si en vez de quejarte por pisar la mermelada de los perros, agarras una pala y la recoges y la llevas a un rincón donde nadie, ni tus hijos ni nadie más, la vuelva a pisar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de idear qué hacer y ver qué hace falta, ayudaras a suplir esas mismas necesidades? En vez de estar ideando, así como, a ver qué hace falta, a ver qué esto, como un día te dije, ¿no? Llegó alguien y dijo, oye pastor, sería bueno que los sábados echaran agüita aquí para que no se levantara tanto polvo el domingo. Y yo dije, ¿sí? ¿Y cuándo vas a venir? O sea, por ideas no paramos, mi hermano. El asunto es quién las hace. ¿Qué pasaría si en vez de servir o buscar servir, en vez de buscar, ¿en qué sirvo? En vez de buscar hacer eso, tan solo cumplieras lo que tienes que cumplir? No sé, ponte a pensar. Lo que ya Dios te dijo que hicieras y no lo has hecho. En vez de buscar servir, en vez de buscar aquí y acá, si tan solo haces lo que tengas que hacer, lo que Dios ya te dijo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué buscamos un compromiso mayor si aún no hemos sido fieles en lo poco? La parábola de Mateo, capítulo 25, de los siervos fieles y los siervos infieles. A uno le dieron 5 talentos, a otro 2, a otro 1. El que tenía 5 los multiplicó y dijo, aquí están otros 5. El que tenía 2 le dijo, aquí están otros 2. Y el que tenía 1 dijo, yo lo escondí, tuve miedo. Y entonces Dios, el Señor, perdón, el dueño, el amo, el hacendado le dijo, ¿sabes qué? Al que me consiguió otros 5, bien, buen servo y fiel. En lo poco me he sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 2 y otra vez le dio otros 2, le dijo, bien, buen servo y fiel. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y al que no le dio nada dijo, siervo malo. En lo poco me ha sido malo, me ha sido infiel. Híjole, pásale por allá, derechito, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Es una historia triste. Pero, ¿qué pasaría si en vez de buscar servir? Y déjame decirte y aclararte algo. No es que no quiera que sirvas, sino que más bien que tengas bien la intención y la idea de qué estás sirviendo, por qué lo estás haciendo o por qué quieres hacerlo. Y de que no depende de mí, sino estamos buscando la dirección de Dios. ¿Por qué buscamos un compromiso mayor
si no hemos sido fieles en lo poco? Y tal vez, mira, las de la tribu de Coat no podían tocar nada para no morir, ¿verdad que no? Muchas veces, a lo mejor yo te he dicho a ti, tú me has dicho, yo quiero servir, y yo te he dicho, bueno, pues ponte a orar. Bueno, pero si tú eres el que me puede ayudar a decirme dónde puedo servir, sí, pero ponte a orar. Porque no es mi decisión, hermano. No es lo que yo quiero. Estamos buscando tú y yo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si tú no tienes una relación con Dios, entonces solamente vas a callar tu conciencia. Pero si tienes una relación con Dios y entonces estás orando por ti, Señor, yo quiero servirte, porque no me estás sirviendo a mí, estás sirviendo a Él. Si le estás orando a Él, Señor, yo quiero servir, yo quiero ver en qué sirvo, yo quiero ver qué hago, Dios, ponme, Señor, ayúdame, capacítame, yo quiero estar en lo más sagrado, en lo más importante, tener la llenura del Espíritu Santo en mi vida, Señor, ayúdame. Y entonces, el día que vengas, yo quiero servir, ok, ¿qué te ha puesto Dios en tu corazón en qué lugar vas a servir? Yo creo que Dios me ha puesto aquí. Y entonces al mismo tiempo, Dios lo va a poner también en el mío. Y entonces te voy a decir, ¿sabes qué? Creo que estamos en el mismo canal. Creo que es el Espíritu Santo obrando. ¿Sabes? Vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces se crean ministerios. Y se hacen iglesias. Y se fundan iglesias. Porque entonces no es lo que un hombre quiso, sino es lo que Dios está mandando. Y me he encontrado con mucha gente que ha hecho su voluntad al buscar hacer ministerios aquí, ministerios allá, en base a su voluntad. Yo mismo he topado con pared una y otra vez, haciendo un ministerio aquí, haciendo una reunión acá, llevando esto aquí, llevando aquello acá, y entonces no sirve, no funcionó, no estaba bendecida por Dios, solamente era porque yo tenía tiempo tal vez, o me sobraba, o quería seguir haciendo más. Pero Dios un día me paró en seco y me dijo, me agarró de las orejas, de las patillas, como los maestros, así me dijo, tranquilo, no es lo que tú quieras hacer, es lo que yo te voy a mandar, y a donde yo te mande. Y dije, pues órale pues, empiézale, ¿para dónde quieres que vaya? Y paz que me manda para allá, y paz que nos manda para allá, y paz que aquí estamos otra vez. Porque es lo que Dios quiere, no lo que yo busco. Entonces, los de la tribu de Coat tampoco podían tocar nada, porque si no entonces morían. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces dice Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que tú y yo no andemos como los demás gentiles, en la vanidad de nuestra mente, haciendo lo que ellos hacían, haciendo el pecado que ellos hacían. No podemos tocar el pecado. Tenemos que alejarnos de él, porque entonces podemos morir. Porque entonces Dios exige en nosotros santidad. No podemos pretender servir a Dios y servir al diablo, o servir a nuestra carne al mismo tiempo. Tú no puedes ser un servidor y entonces venir, por ejemplo, un domingo en la mañana todo crudo, viniendo todo ebrio, viniendo a dar clase a los niños. No se puede hacer eso. Es un ejemplo muy burdo, pero es algo que pasa. Es algo que pudiera pasar en las iglesias. ¿Tú crees que llega a pasar algo así? Sí, llega a pasar, lo he visto, yo lo viví, de verdad, no te lo estoy contando, no me lo estoy inventando, así es, así ha sido. Mucha gente ha llegado a servir hasta ebrios de una noche anterior. Vienen de la fiesta y vienen, pues sí, vamos a llegar a tocar, vamos a llegar a predicar, vamos a llegar aquí a hacer esto. ¿Cómo estás, hermano? Bien, no me hables de frente, ¿no? No me hables de frente. Porque entonces me voy, vas a saber qué es lo que pasa en mi vida, ¿no? Me voy a delatar yo solo. Entonces no podemos servir a nuestra carne o al diablo y pretender servir a Dios al mismo tiempo. Dios es un Dios celoso y busca honra solo para Él mismo y para nadie más. Si no he negado mi carne y busco complacer mi carne, tal vez Dios aún me tiene en una lista de espera. Decide. Yo quiero servirte, Dios. Sí, pero decide. ¿Vas a servirme a mí o vas a servir a tu carne? Pues es que si quiero servir a las dos. Bueno, entonces ahí ponte en la banca. Ahí quédate. A ver qué haces después. Tal vez Dios nos tiene así. Porque tal vez nos hemos
complacido más en la carne que en servirle a Él. Y versículos 16 y 17 de Números, capítulo 4. Con esto vamos a acabar. Números 16 y 17. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Y habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. A cada uno en su oficio y en su cargo. Para servir, mi hermano, aptos para servir. Parte 1. Tenemos que aprender también a estar bajo cargo, bajo supervisión. Aarón y Eleazar aún estaban a cargo de la tribu de Coat, y estos a su vez estaban a cargo o estaban delante de Dios también. No podemos solos, necesitamos ayuda, y parte de ser sabio es entender y reconocer que la sabiduría no emana de nosotros, sino que la sabiduría viene de Dios y de la multitud de consejeros. Dice Proverbios 11:14. La sabiduría proviene de multitud de consejeros. Mi hermano, yo, Alejandro Servín, no sudo sabiduría. No me escurre sabiduría por la frente. Yo tengo que ir a buscar la voluntad de Dios. Y aún en la vida de otros más tengo que preguntar: oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué pasó con esto? Oye, aquello. Oye, ¿cómo estás en esto? Oye, ¿cómo estás en aquello? Y entonces ir buscando la dirección de Dios en nuestras vidas. Pero para eso se necesita ayuda. La primera cosa, para ser aptos en el servicio, busca lo sagrado. Busca la dirección de Dios en tu vida. Y si ya Dios te dijo algo, hazlo. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Ese es un versículo que he comprobado. De verdad, está comprobado. Y te lo firmo donde quieras. Aunque ya el Espíritu Santo lo hizo. Está comprobado en mi vida. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Aptos para el servicio. De lo vil, de lo menospreciado y de lo humillado ante Dios, humillémonos delante de Dios. Dios se vale para hacer su obra y todo lo que quiera hacer aquí y alrededor de nosotros. Amén. Oramos. Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias, Dios. Eres bueno, eres fiel. No hay nadie como tú, Jesús. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Nuestro servicio es para ti, Jesús. Pero no dejes, Señor, que nuestro servicio sea solamente, Dios, para callar nuestra conciencia, Señor, una muleta para sentirnos bien, Señor, sino que en realidad busquemos hacer lo bueno, Señor, lo sagrado, lo mejor, Dios. No tocar, Señor, las cosas del mundo, no ir, Señor, a buscar lo que el mundo quiere, sino buscar lo que tú quieres, tu voluntad. Señor, hoy nos acercamos a ti, Señor, y hoy te decimos, Dios, que nuestra vida sea para tu servicio, porque no queremos hacer las cosas, Dios, para los hombres, sino para ti. Te bendecimos, te honramos, te adoramos, Señor, te amamos con todo el corazón. Bendice a esta tu preciosa iglesia, Señor, y gracias por estos días, y gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por estar aquí, gracias por venir acá. Un abrazo para ustedes, que les vaya bien en estos días que restan de fiestas, de reuniones y todo lo demás. Que Dios esté con ustedes y Dios los guarde siempre. Un abrazo para todos. Dios los sustente. Amén.